Bingo, quien va a moderar este encuentro, el cual está organizado por la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asociación de Abogados SABA, a cargo del doctor Brian Battistelli. Hoy en esta jornada tenemos dos grandes expositores, el doctor Manuel Garrido y la doctora Micaela Prandi, los cuales son miembros de Innocent Project Argentina. Voy a hacer un breve relato del frondoso currículum que tienen los dos exponentes que tenemos en el día de hoy. Eh, el doctor Garrido es abogado, profesor universitario, fue diputado nacional, ha recibido numerosas distinciones, tanto nacionales como internacionales. Él mismo se graduó con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires en el año 1988. En la actualidad es presidente y director ejecutivo de Innocent Project Argentina, la cual es una organización sin fines de lucro dedicada a investigar y litigar casos de personas que fueron condenadas injustamente en el sistema penal argentino. Su objetivo principal es lograr la libertad de quienes han sido encarcelados por error judicial, causas armadas, y promover reformas estructurales que prevengan estas futuras condenas erróneas. Doctor Garrido y doctora Prandi, es un placer tenerlo con nosotros en este primer encuentro que hacemos del año de nuestra comisión. Bueno, le cedemos la palabra, no sé cuál de los dos va a hablar primero. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse. Si les parece, comienzo yo, que el objetivo de mi exposición es contarles un poco en qué consiste nuestro trabajo, cómo comenzó el movimiento de Inocencia en el mundo y cuál es su repercusión a nivel nacional. Y en segundo lugar, explicar brevemente para que todos nos llevemos una noción general sobre cuáles son las causas de las condenas cerradas que están íntimamente relacionadas con la calidad de la producción probatoria en el proceso penal. Y en un segundo momento, Manuel va a hablar en mayor profundidad sobre las reformas del Código Procesal y su impacto en relación con las condenas cerradas. Quería saber si podía compartir pantalla para que sea un poco más interactivo mi exposición. Es posible, ¿no? Sí, por supuesto, Perfecto. No, definitivamente esta no es. Perdón, ¿eh? Un minuto. está bien. Ahora sí. Ahora la ven, ¿no? Buenísimo. Bueno, para comenzar entonces, eh, Innocence Project surge en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, gracias al avance, perdón, se me fue la presentación. Eh, Acá está. Gracias al avance en las tecnologías en relación con el ADN, lo que permitió poder utilizar muestras que se habían obtenido de la escena del crimen, pero que no habían podido ser cotejadas porque la tecnología no estaba todavía avanzada para poder hacer un cotejo de ADN sobre esas muestras. Sin embargo, las muestras habían sido resguardadas. Por lo tanto, más de 50 años después, 30 años después, 20 años después, permite que esas muestras puedan ser revisadas y cotejadas hasta hoy en día. Entonces, en la década del 90, en Estados Unidos comienza una revolución, lo que se denominó como una revolución en relación con las condenas cerradas, que permitió exonerar a miles de personas al día de hoy, gracias a que por un lado las muestras estaban resguardadas y por el otro lado, gracias a los avances tecnológicos en relación con las técnicas de ADN. Así, entonces, surge Innocence Project y además surge The National Registry of Exonerations, que lo que hace es crear una base de datos que contiene las exoneraciones que se produjeron en Estados Unidos desde 1989, que son 3.515. A partir de esa fecha, de 1989, lo que hay es una base de datos sistematizada
sobre las exoneraciones. Sin embargo, hay datos previos a partir de 1982, pero que no están sistematizados. Y dentro de ellas, 197 exoneraciones eran de personas que fueron condenadas a muerte en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que vemos es que si tenemos una base de datos, los resultados que arroja son bastante alarmantes en relación con la cantidad de personas que son condenadas por error y que se pudo demostrar su inocencia, ¿no? En muchísimos casos esto no fue posible. Em, Como consecuencia del surgimiento del movimiento de inocencia y que esto se empieza a expandir en todo Estados Unidos y en el mundo, se crea The Innocence Network, que es una red que conecta a todas las organizaciones de inocencia alrededor del mundo y al nivel latinoamericano, no sé por qué no se ve la fotito, existe la red Inocente, que lo que hace es unir a todos los proyectos de inocencia en Latinoamérica. Nuestra fundación forma parte de ambas redes, las cuales, entre otras cosas, brindan capacitaciones continuas para quienes formamos parte. En Argentina, la fundación surge como consecuencia del impacto que tuvo el documental El Ratty Horror Show, que relata la historia de Fernando Carrera, una persona condenada por error. Y como consecuencia del impacto que tuvo ese documental, se termina fundando la organización en 2012. Em, Bien, nuestro trabajo entonces, brevemente, para quienes no nos conocen, como nuestro primer pilar es la defensa de personas inocentes condenadas por error. El objetivo principal es trabajar sobre casos que ya tienen condena firme y evaluar la posibilidad de poder encontrar prueba que demuestre la inocencia de esa persona y poder presentar un recurso de revisión. Además, es- ahí va. Además, trabajamos arduamente en la formación de estudiantes con el objetivo de que tengan una perspectiva más práctica sobre la defensa, sobre todo en el proceso penal, más allá de que no tengan la carga probatoria en términos jurídicos. Sí creemos que es importante y que hace una diferencia cuando se ejerce una defensa activa, que conozca sobre cómo producir prueba y qué tipo de prueba poder producir y qué tipo de prueba es valiosa y cuál no, y así poder presentar una teoría del caso y argumentos defensistas mucho más robustos. Y en tercer lugar, también promovemos las reformas legislativas y políticas públicas que buscan la prevención de las condenas cerradas, en línea con los temas que vamos a ver ahora, que son causales de las condenas cerradas. Y estas causales de las condenas cerradas son el resultado de la investigación que se hizo sobre todo en Estados Unidos sobre cuáles eran las razones por las cuales o cuáles eran las pruebas que sustentaban las condenas de las personas que habían sido exoneradas a través del ADN. Entonces, lo que se hizo fue una investigación sobre las personas que se exoneraron gracias a los avances de ADN, es decir, se demostraba que aquella muestra que se había obtenido de la escena del crimen y contenía ADN no correspondía a la persona condenada. Sin embargo, y esa prueba además era concluyente para excluirlo de los hechos, por ejemplo, en un acto de violación, y haber encontrado ADN en el cuerpo de la víctima que no correspondía con la persona condenada. Bueno, ¿cuáles eran las razones, cuáles eran las pruebas que sustentaban que esa persona estuviese condenada? Sobre la base de esa investigación surgen o se conocen cuáles son las causas de las condenas cerradas, que además están en continua investigación también sobre la base de los avances que van surgiendo en cada uno de estos temas. Entonces, brevemente, las principales causas de las condenas cerradas, que como mencioné, surgen de la investigación de Estados Unidos, y acá incorporé algunos artículos académicos que hablan sobre estas causas. Por si a alguno le interesa, puede recurrir a ellos para profundizar en estos temas. Los títulos serían errores en la identificación, y ahora vamos a ver un poquito en profundidad cada uno, muy brevemente, problemas relacionados con la ciencia forense, declaraciones de informantes, falsas confesiones, como vamos a ver, esto tal vez es un problema que no se ve tan reflejado en Argentina por nuestra legislación. Mala conducta de los agentes estatales, que esto vamos a ver que para nosotros va a ser bastante relevante, visión del túnel, defensa inadecuada y también algunos factores concomitantes, es decir, factores que no,
no se traducen per se una condena errada, pero que sí contribuyen a que esta condena finalmente se produzca, que tienen que ver con la discriminación, las presiones de agentes externos, los mecanismos de apelación muy complicados. Veamos entonces un poquito en profundidad cada uno de ellos. Errores en la identificación. Uno, por lo general, bajo el sentido común, cree que un reconocimiento es una prueba sólida, ¿no? Si la víctima reconoció a la persona acusada como aquella que vio el día que le robaron su auto, por ejemplo, creemos que el caso está cerrado, que no hay ningún error sobre eso, que no podemos desconfiar del relato de una víctima, que no se pudo haber equivocado. Bueno, sin embargo, las investigaciones cognitivas en relación con la identificación de testigos en rueda de personas o ruedas fotográficas arrojan que no están así. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque cuando uno es víctima de un delito, que por lo general es un evento violento y traumático, los niveles de estrés y de ansiedad son altos. Y eso afecta de manera significativa a cómo nosotros vamos a guardar esa información que vemos y después la vamos a recordar, ¿no? Vamos a guardar muchos menos detalles. ¿Por qué? Porque vamos a estar más focalizados en sobrevivir. Entonces, por ejemplo, si a mí me están apuntando con un arma, mi vista, mi atención va a estar focalizada en el arma, que es el elemento que me está amenazando, y no tanto en los rasgos de la persona. ¿Por qué? Porque los rasgos de la persona no me van a conducir a sobrevivir de ese evento. Entonces eso es bajo el instinto de supervivencia que nosotros vamos justamente, como dice la segunda parte de esta filmina, que es que la memoria humana tiende a reconstruir los incidentes porque no tenemos la capacidad de registrar recuerdos como una videograbadora, es que vamos a seleccionar aquellos recuerdos que sean más importantes para nosotros. Y en este sentido, cuando uno está amenazado, como puede ser, por ejemplo, el ejemplo que estoy dando yo con el arma, nuestra atención se focaliza en el arma, entonces luego nuestro recuerdo no va a estar focalizado en la cara de la persona. Eso se va a traducir en que si yo después tengo que ser testigo en una rueda de reconocimiento, seguramente no pueda recordar con tal precisión a esa persona que me atacó. Eh, y otro punto muy importante y que creemos que en Argentina es bastante relevante, y en Estados Unidos también así lo registraron, que son los procedimientos sugestivos por parte de la policía, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, y nosotros los vemos en los casos que nos contactan, que la policía brinda información antes de la rueda, ¿no? O, por ejemplo, de algún modo hace que una de las personas que componen la rueda resalte sobre otras. Y acá hay un caso que tal vez todos recordemos, y si no, tiene fácil acceso en internet, que es el caso de los rugbyers, que cuando se hizo pública la foto sobre la rueda de reconocimiento, vemos que la persona acusada, a diferencia de todas las otras personas, tenía las manos adelante, sujetadas con un precinto, mientras que todos los demás tenían las manos por atrás, tenías vestimentas de colores llamativos, mientras que las otras personas no lo tenían. Además, estabas descalzo, mientras que las otras personas tenían calzado. Si bien el caso no tiene que ver con si, o sea, lo que estoy planteando no se traduce en que estas personas sean o no inocentes, lo que sí quiero decir es que realizar este tipo de ruedas hace que la persona que vaya a reconocer tenga una tendencia a elegir a esa persona que resalta por sobre las demás. Por lo tanto, las recomendaciones científicas de aquellas personas que investigan los reconocimientos erróneos es, bueno, las ruedas se tienen que realizar bajo ciertos estándares. Que también a modo general y para que después cada uno, si le interesa, pueda profundizar, nuestra legislación está lejos de cumplir con los estándares científicos sobre reconocimiento. Además, en nuestro territorio son muy distintas las legislaciones entre cada provincia. Entonces, por ejemplo, tenemos legislaciones que establecen que además de la persona acusada tiene que haber dos personas más, en otras que tienen que haber tres personas más, en otras cinco. Entonces, también hay un problema sobre que no todos los procedimientos se realizan del mismo modo y bajo las mismas garantías en todas las jurisdicciones en Argentina. Otro factor muy importante sobre reconocimientos es que, o una de las recomendaciones más básicas y elementales que da la ciencia para que esta prueba tenga mayor valor, es que haya un doble ciego, es decir, que la persona que conduce la rueda no sepa quién es la persona acusada dentro de las personas que conforman la rueda.
En nuestra legislación, ninguna normativa de ninguna provincia a nivel nacional ordena que exista el doble ciego. Entonces, la policía, y por eso creo que se agrava el problema de la sugestión, puede conocer quién es la persona acusada. Quien conduce la rueda puede conocerlo. Entonces, bueno, finalmente acá agregamos un dato que es interesante. En Estados Unidos es aún más manifiesto, que es que las identificaciones de testigos interraciales conducen a tasas de errores mayores. Y esto es un dato muy importante. Por ejemplo, yo que soy una persona blanca, si tengo que reconocer a una persona negra, me va a ser mucho más difícil distinguir los rasgos particulares de cada una de ellas. Es decir, dos personas negras yo las puedo ver como personas muy parecidas, incluso pensar en una rueda de reconocimiento que son idénticas, cuando en verdad no lo son. Y eso tiene que ver con que tenemos más habilidades para distinguir rasgos sobre nuestra misma raza que sobre razas distintas. Y esto en Estados Unidos se vio bastante, sobre todo porque la población negra además es la que mayormente es encarcelada y condenada por delitos y la población blanca suelen ser las víctimas. Y acá mencionamos al Laboratorio de Sueño y Memoria, que es el laboratorio con quien nosotros trabajamos, que es un equipo interdisciplinario que está compuesto por psicólogos y también por neurocientíficos y biólogos, y hace un trabajo específico sobre memoria de testigos oculares, sobre reconstrucción de esas memorias, evocación de esas memorias, y pueden acceder en su página web también información relevante sobre el tema, al igual que en nuestra página web y en nuestro Instagram, sobre todas estas temáticas que yo voy a hablar en la jornada de hoy. Van a obtener información más detallada a través de videos o de textos. Y los invitamos a verlos, creemos que son esos, ustedes dirán cuando los vean. La segunda causa de condenas cerradas, como mencioné al principio, está relacionada con las ciencias forenses. Esto es un tema grande que es imposible poder abarcar en pocos minutos en esta presentación. Simplemente voy a mencionar como cosas muy generales, que tal vez para una comprensión más exhaustiva requiere de mayor tiempo, pero para que nos llevemos una idea general, me parece importante que reflexionemos sobre el primer elemento que menciona esta Filmina, que es la sobrevaloración epistémica, ¿no? Esto de creer que la prueba científica es incuestionable. Por ejemplo, si aparece un forense y nos dice, tengo un match entre la evidencia del acusado, entonces el caso está cerrado. Y acá hay varios problemas. En primer lugar, la gama de validez científica, ¿no? No toda técnica que se denomine como ciencia, como científica, necesariamente lo es. Y nosotros esto lo trabajamos muchísimo en el caso de Marcos Bazán. Si no lo conocen, también lo invitamos a verlo. Recientemente, hoy creo también hubo un fallo en relación con esta técnica, que tiene que ver con la técnica de orología, ¿no? Los canes utilizados para identificar olores en espacios, pero olores que después no son corroborados por evidencia objetiva. Y a nosotros acá nos gusta hacer este ejemplo, que es uno sabe que los perros son muy buenos oliendo cosas, uno lo sabe, lo ve en los aeropuertos, lo ve con su perro en su casa, eso es cierto. Pero cuando se utiliza el perro en el aeropuerto y huele y ladra una maleta, entonces se presume que esa maleta tiene drogas, lo que se hace es abrir la maleta. Si en la maleta efectivamente hay drogas, esa persona va a ser acusada de algún delito. O, si en la maleta se abre y no hay drogas, se va a considerar que el perro cometió un error y esa persona no va a ser acusada de un delito. En el caso de Marcos Bazán y en otros casos, porque no es el único, la situación es distinta. El perro afirma que hubo olor de la víctima en la casa de Marcos Bazán, sin embargo, no hay ningún otro elemento más que la declaración del adiestrador de perros sobre la presencia de la víctima en la casa de Marcos Bazán. Entonces ahí no es el perro utilizado como un indicio que luego es corroborado por una prueba objetiva, sino que es el perro y la declaración del adiestrador la prueba que se utiliza para condenar a la persona. Entonces, a veces también lo científico, lo forense, puede ser útil como indicio para que nos conduzca a obtener prueba contundente y sólida, pero no así para hacer la prueba que condene a la persona, ¿no? Que demuestre sin lugar a dudas que una persona cometió el hecho. Ahora bien, el ADN dentro de esta gama de validez científica va a ser aquella
prueba forense que mayor valor tenga y que es más objetivo y, como yo mencioné al principio, es la que nos permitió en Estados Unidos exonerar a miles de personas. Esto no quiere decir de que no haya en un caso concreto un error en el resultado de ese informe de ADN. Puede suceder que en el caso concreto se hayan equivocado, o sea, haya habido un error. Los resultados incorrectos suceden, el error humano sucede. A su vez, las técnicas avanzan también. Por lo tanto, una técnica de ADN que se realizó en 1990 no va a tener la misma precisión que una técnica de ADN que se utilice en 2025. Por lo tanto, también puede haber errores sobre esas muestras viejas, por más que la técnica sea confiable. Por lo tanto, es muy importante que se resguarden las muestras biológicas que se obtienen de las escenas de los hechos para que después puedan ser reutilizadas si es que la ciencia avanza, como es en el caso de ADN, por ejemplo. El efecto CSI, que un poco sintetiza lo que yo estoy explicando hasta ahora, que es la ciencia se muestra como un mecanismo creador de certezas absolutas, ¿no? La idea de que la ciencia es irrefutable, infalible, concluyente, perfecta, y se lo domina CSI por la serie. Si uno ve la serie CSI, ve que el policía tiene que investigar un delito y rápidamente, en 10 minutos de la serie, le lleva al laboratorio la muestra, el laboratorio en 10 minutos le da una respuesta y ya sabemos quién es el culpable. Bueno, en la vida real esto no es así. Los laboratorios lleva su tiempo que realizar una investigación, lleva su tiempo realizar un cotejo, sobre todo en cosas penales, en donde las muestras de una escena del crimen suelen ser muestras complejas. Es decir, por ejemplo, si uno encuentra una mancha de sangre arriba de una mesa, va a estar compuesta por distintos ADNs, no va a ser una muestra de un ADN simple. Ese tipo de cotejos son mucho más complejos y requiere de tiempo. Y a veces, y acá también aparecen los efectos concomitantes, la presión que se ejerce por resolver rápidamente un crimen atroz que la sociedad repudia repercute en una incorrecta o rápida investigación que lleva a resultados incorrectos. Y finalmente, la sobrevaloración semántica, ¿no? Creer que la prueba científica indica algo que en realidad no indica. El paradigma de la individualización. La ciencia nunca debería decir, al menos en contextos forenses, esta persona cometió el hecho. Si yo encuentro ADN de una persona acusada en la escena del hecho, el informe del perito, del científico, no debería decir esta persona comete el hecho. Y acá, o sin lugar a dudas, no hay ninguna otra alternativa, el ADN de esta persona es el que yo encontré en la escena del hecho. ¿Por qué? Porque la ciencia debería trabajar sobre bases de probabilidad. En el caso de ADN, y siguiendo con esta técnica que es la más valiosa, eh, los resultados de los informes de los peritos deberían ser sobre bases probabilísticas y no sobre concluyente, no concluyente. Y con esto me parece muy importante, ¿por qué? Porque reflexionar sobre esto nos permite pensar en una teoría del caso más allá de la prueba forense. Y acá estoy pensando en un caso en el que nosotros estamos trabajando, en el cual se sostiene que hay ADN de la víctima en una de las prendas de la persona acusada, que luego va a ser condenada. Em, y nuestra investigación, cuando nosotros nos ponemos a investigar toda la causa, lo que identificamos es que ningún elemento de la causa sostenía la condena de la persona. No había ningún elemento que lo vinculase ni con la escena del hecho, ni con la víctima, ni con la otra persona que sí sabemos que cometió el hecho, porque hay diversos y múltiples elementos que sustentan su condena. Sin embargo, sobre él no había nada. Lo único que había era este informe de ADN. Una vez que nos contactamos con expertos y revisan ese informe y concluyen de que es incorrecto, que es sesgado y que es inconcluso, es que cobra importancia para nosotros reflexionar sobre, ok, ¿qué es lo que pasó en esta causa? Bueno, se dieron todos estos factores. Se dio una sobrevaloración epistémica, se tomó el informe de ADN como único y como, como suficiente para sustentar una condena, sin evaluar si eso era coincidente con todos los demás elementos de la causa que no coincidían. Entonces,
cuando aparece una prueba forense, por más sólida y fuerte que sea, es muy importante que nos preguntemos si tiene sentido con todo lo demás que hay en la causa, para así poder evaluar, en primer lugar, si está correctamente realizada, y en segundo lugar, si no puede ser que se debe que haya otra explicación de por qué está el ADN de esa persona en la causa. Estos dos factores podrían suceder. Si nosotros nos sometemos a estos paradigmas, lo que va a pasar es que la persona sea condenada sin ningún tipo de cuestionamiento sobre este elemento probatorio. Y acá yo mencioné cuáles son, en relación con las ciencias forenses, cuáles son las técnicas que nosotros trabajamos, cuestionamos, investigamos y profundizamos, en donde, bueno, el ADN charlamos bastante, rastro de hidrología, huellas dactilares también es una técnica que tiene validez científica. Sin embargo, no va a ser lo mismo la situación de nosotros en nuestro pasaporte o en el aeropuerto cuando ponemos nuestra huella dactilar, que la huella dactilar que nosotros dejamos en una escena del hecho, que es una huella dactilar incompleta, barrida, que no está sometida a controles del estilo laboratorio. Em, y después hay otros tipos de técnicas que directamente nosotros las llamamos Jack Science, o sea, ciencia basura, cosas que se afirman que son científicas pero que en verdad no lo son, como puede ser la marca de mordidas, el análisis morfológico un poco más discutido, o el síndrome de sacudido, que para quienes no lo conozcan también es un tema bastante interesante y que está bastante en auge acá en Argentina. Bueno, podríamos hablar un montón de tiempo sobre esta temática, pero para que se lleven un panorama general, creo que ahí estamos bien. Les mencionaba anteriormente entonces que otra de las causales que identificaron en Estados Unidos y que también aplica a la Argentina son las declaraciones de informantes, ¿no? Nosotros acá lo llamaríamos el buchón de la policía, tal vez. Y utilizo buchón de la policía porque uno de los casos en los que nosotros trabajamos, la policía tenía agendado a este informante como buchón, ¿no? Como buche, así era el apodo que le ponían a la policía. Eh, Hoy recibimos la noticia de que las personas que habían sido condenadas bajo la declaración de Bucho, la información que proporcionaba Bucho a la policía, fueron exonerados hoy por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, esto es una práctica bastante habitual, que nosotros la relacionamos más con la idea de causa armada de la policía. Eh, y las razones por las cuales esto sucede son diversas. En Estados Unidos identifican que puede ser para recibir una condena más leve si es que participaron del delito o si cometieron otros delitos, el retiro de cargos penales o inclusive dinero. Y en muchos casos lo que se identificó en Estados Unidos es que estos arreglos entre la fiscalía y el informante se mantuvo en secreto para la defensa y para el jurado, ¿no? En este caso que yo les mencionaba pasaba un poco lo mismo, ¿no? Solo si se hacía se revisaba exhaustivamente la causa, descubrías que la información, perdón, que el testigo estrella del caso, o sea, quien traía toda la información para condenar a estas personas, en verdad solo había aparecido porque lo lleva a la comisaría un informante de la policía. Pero eso en el juicio no se debatió, solo surgía de la causa, de las constancias de la investigación. Falsas confesiones, si bien en Argentina esto no es tan habitual, porque las personas no están obligadas a declarar, en Estados Unidos sí pueden declarar, deben declarar, o sea, la policía tiene derecho a realizar interrogatorios sobre estas personas, hay serios problemas en relación con eso. Sí me parecía interesante reflexionar sobre por qué alguien confesaría un crimen que no cometió, ¿no? Porque el sentido común tal vez nos lleva a pensar que si yo no cometí un delito, yo jamás confesaría algo que no hice. Bueno, sin embargo, las circunstancias en las que se dan estos interrogatorios hacen que la persona termine haciéndolo. Y se debe, primero, a técnicas psicológicamente coercitivas que puede utilizar la policía. Por ejemplo, la policía puede utilizar el engaño, o sea, puede decirle a la persona que está detenida que tienen prueba en su contra, cuando es falso, cuando no hay ninguna prueba en su contra. Pueden mentir sobre eso y eso genera que la persona empiece a cuestionarse su confianza sobre que no había participado del evento, por más que sabe que no participó del evento, ¿no? Y en segundo lugar, y creo que es tal vez lo más habitual, que es si confesás vas a recibir una pena más baja. Y si no confesás vas a recibir una pena más alta. Entonces las personas tienen un incentivo a confesar por más de que no hayan recibido, no hayan cometido el delito, ante una expectativa de recibir una pena aún mayor, que puede ser prisión perpetua. Entonces,
cuando tenemos un caso que hay una confesión y que eso es lo que sustenta la condena, no necesariamente esta persona haya cometido ese hecho. La siguiente causa de condena errada, entonces, es lo que en Estados Unidos indican como mala conducta de los agentes estatales. Nosotros acá podríamos diferenciar, ¿no? Lo que nosotros identificamos como causa armada, que no es tanto lo que está pensando esta causa, porque la causa armada nosotros pensamos como algo que la policía deliberadamente arma una causa a una persona, ¿no? El famoso perejil. Acá se está pensando más en, por ejemplo, em, incluye, por ejemplo, el error de los peritos, ¿no? Si los peritos cometen un error, ellos lo identifican, o sea, si arrojan un resultado incorrecto, ellos lo identifican como una mala conducta de agente estatal. Y los porcentajes de perdón, los porcentajes de condenas cerradas sobre esta causa son bastante alarmantes, ¿no? La primera cifra identifica que contribuyó a las condenas cerradas del 54% de los acusados que luego fueron exonerados. Es la tasa, la tasa es mayor en los delitos más graves. La ocultación de prueba exculpatoria es el tipo más común de mala conducta y ocurrió en el 44% de las exoneraciones. Esto es cuando la fiscalía o la policía descubre pruebas que favorecen a la persona acusada y no le entrega a la defensa. Por eso también es tan importante pensar sobre ejercer una defensa activa, ¿no? Que busque prueba, que pregunte a la fiscalía cuál es la prueba que encontró para evitar este tipo de problemas. En el caso de las personas negras exoneradas, presentaban más probabilidades que los blancos de haber sido víctimas de malas conductas. Eso también puede ser explicado por razones de discriminación y de prejuicios sobre que, como las personas negras son las personas que habitualmente cometen los delitos, entonces eso genera un prejuicio sobre que, bueno, seguro que cometió este hecho, ¿no? Y ya en Argentina podríamos pensarlo sobre las personas pobres, ¿no? Una persona pobre que es acusada de un delito ya arranca el partido 2-0 abajo porque hay un prejuicio de que, bueno, por algo está ahí, ¿no? Seguramente si no, o si no cometió este hecho, alguno habrá cometido. Esta brecha es mayor en casos de homicidio, es decir, en los delitos graves lo que se identifica es que todo lo relacionado con mala conducta de agente estatal se agrava, especialmente en aquellos con penas de muerte y por delitos de drogas. Los agentes de la policía incurrieron en mala conducta en el 35% de los casos a través de manipulación de testigos, mala conducta en los interrogatorios, fabricación de prueba, ocultación de prueba exculpatoria y falso testimonio en juicio. Bueno, todos estos elementos nosotros los vemos diariamente, ¿eh? Y algunos casos famosos o emblemáticos sí, famosos o emblemáticos, así lo registran, ¿no? El caso de Fernando Carrera es uno, la policía había plantado prueba en su auto que no estaba al momento de los hechos, el documental lo registra muy claramente. La manipulación de testigos es constante, ¿no? Es decir, al testigo, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, ya tenemos a la persona que cometió el hecho. Vos solo tenés que venir y confirmarlo. No, pero yo no me acuerdo. No, tenés que venir a confirmarlo. Es ella. Em, Ocultación de prueba exculpatoria y falso testimonio en juicio ya sería como lo más burdo dentro de esta línea. En el caso de los fiscales, incurrieron en Estados Unidos en mala conducta en el 30% de los casos, fueron responsables de la mayor parte de la ocultación de pruebas exculpatorias y mala conducta en el juicio y una cantidad sustancial de manipulación de testigos. Este tipo de información no lo tenemos en Argentina porque no hay investigaciones sobre eso, también es muy difícil el acceso a la información de cualquier órgano del Poder Judicial. Por lo tanto, es muy difícil poder establecer cuáles serían los porcentajes en Argentina. Sin embargo, la práctica nos da algunos indicios sobre qué es lo que pasa con todos estos operadores de justicia. La siguiente causa es la visión del túnel, y acá me parece que es muy importante mencionar de que es una tendencia humana natural. No es que uno tiene una visión del túnel porque es una mala persona, o que alguien puede no tenerla porque es muy brillante. Es la tendencia humana natural que tenemos todos, que consiste en cuando yo creo en una historia, creo que algo sucedió de un modo en particular, estoy convencido que es así. Todos aquellos elementos que contribuyan a corroborar mi hipótesis, por más pequeños que sean, yo los voy a tomar como válidos y además los voy a inflar, o sea, les voy a dar más relevancia de la que realmente tienen. Y
Y en contraposición, aquellos elementos que no corroboren mi hipótesis, los voy a excluir, por más que no los debería excluir porque justamente debilitan mi hipótesis. Entonces es lo que a todos nos pasa cuando estamos convencidos que algo sucedió de un modo y todo lo que no se corrobora con eso, hacemos la vista gorda, o sea, no les damos bola. Esto es habitual en las causas y además al ser una tendencia humana natural es más habitual todavía. Por eso es tan importante nuevamente ejercer una defensa activa para poder estar atentos a estos aspectos que sí es más propenso que suceda en la fiscalía. La defensa va a ser al revés, ¿no? La hipótesis de defensa va a estar siempre sobreestimada. Bueno, la defensa inadecuada, que acá en verdad no tiene que ver con que, con que los defensores voluntariamente quieran ejercer una mala defensa, sino más relacionado con los recursos, ¿no? Ausencia de recursos necesarios para investigar y defenderse de las pruebas reunidas por los departamentos de la policía, fiscalía y laboratorios de criminalística. Y esto se relaciona con que la Fiscalía cuenta con un montón de organismos y de instrumentos para poder producir prueba y no así la defensa. Entonces, una vez que la Fiscalía, por ejemplo, hizo el análisis de ADN, la defensa no tiene ningún organismo para hacer una contraprueba, no tiene los recursos para poder hacerlo. Entonces ahí tenemos un problema, porque además los laboratorios por lo general forman parte del propio Ministerio Público Fiscal, por lo tanto podemos pensar de que en algunos casos al menos puede haber un sesgo, un prejuicio, una tendencia a arrojar resultados que sean compatibles con la hipótesis de la Fiscalía. Y la defensa, por su parte, algunas de ellas, no todas, otras sí tienen, no tienen los recursos para poder hacer. Las personas acusadas menos aún, salvo en casos muy particulares. En 2022, el informe de la American Bar Association concluyó que la financiación de los defensores públicos en Estados Unidos tendría que triplicarse para cumplir con el estándar de defensa eficaz garantizado por la Sexta Enmienda. Si en Estados Unidos tendría que triplicarse para poder cumplir con la defensa eficaz, no sé cuál sería lo que tendría que suceder en Argentina, que creo que eh, no tenemos los mismos estándares que en Estados Unidos. Y finalmente, entonces, les traía como estos factores concomitantes. En primer lugar, en Estados Unidos la discriminación sistémica eh, es un problema grave que tiene su sistema de justicia, en donde el 60% de las personas exoneradas en Estados Unidos son personas negras, a pesar de que representan solo el 13,6% de la población general. Esto quiere decir que la población carcelaria negra está sobre representada. En consecuencia, las personas exoneradas también en su mayoría van a ser negras. Un informe de 2022 del Registro Nacional de Exoneraciones halló que las personas negras inocentes tenían 7 veces más probabilidades de ser condenadas injustamente por asesinato que las personas blancas inocentes. Esta desproporción racial en los casos de condenas erróneas refleja sesgos persistentes en el sistema legal penal. En Argentina, sin lugar a dudas, me parece, estaríamos todos de acuerdo, en pesar de que algo similar sucede, tal vez no con el mismo sujeto, pero que sí hay un sesgo sobre que cierto grupo de la población es más probable que sea condenado a pesar de no haber cometido un delito. Y hay otras causas de errores en la Argentina que justamente son propias de nuestro territorio. La primera es la causa armada, ¿no? La causa armada, como la conocemos nosotros en Estados Unidos, no existe. Y entendemos además que es un problema también particular de la provincia de Buenos Aires, como un problema institucional y sistemático. También en Argentina identificamos problemas en declaraciones de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad relacionado con una falta de formación de los profesionales que tienen que tomar declaración a estas personas y el modo en que se llevan adelante los interrogatorios, sobre todo a las víctimas en este caso, por ejemplo, si pensamos en delitos de abuso sexual infantil, el modo en que se realizan los interrogatorios dista mucho de los estándares que exigen los expertos sobre el tema. En el caso de las personas con discapacidad también no se les brindan los apoyos necesarios para poder brindar una declaración confiable y esto se traduce después en una condena.
Hay varios casos que también estuvieron estos últimos años en agenda pública relacionado con este tipo de prueba y este tipo de delito. La subsistencia de la tortura, ¿no? Si bien nosotros no tenemos las falsas confesiones, sí sigue existiendo la tortura. En varios de nuestros casos, sobre todo los coimputados, fueron torturados para incluir a la persona inocente como que había participado del delito. El caso de Clemente Vera en Salta es uno de ellos. El coimputado afirma que fue torturado para involucrar a Clemente en el caso. La falta de contradicción efectiva en los procesos, un poco de lo que vengo mencionando a lo largo de toda esta exposición sobre cuál es el rol que toma la defensa en un debate oral. Déficit de motivación de las sentencias. Bueno, y si pensamos además en juicio por jurado, que no vamos a tener ni siquiera una motivación, el problema se agrava aún más, ¿no? Creo que es un debate súper interesante que tenemos que dar sobre, bueno, cuáles son las reglas que vamos a establecer de ahora en adelante para los juicios por jurados, cuál va a ser el rol que va a tener el juez como garante del debido proceso, em, cuáles son las instrucciones que se le va a dar al jurado, eh, porque justamente la motivación por parte del jurado va a estar dada por las instrucciones que reciba durante todo el proceso. Luego la falta de estándares probatorios claros, ¿no? Que en juicio por jurados además se agrava aún más, eh, porque el estándar es la íntima convicción del jurado, entonces acá se abre la puerta a otro debate que no vamos a poder abarcar hoy, pero que también lo podemos dejar como algo para profundizar sobre la admisibilidad del testimonio experto, la admisibilidad de la prueba, ¿no? Nuestras legislaciones no están pensadas para juicios por jurados, entonces los estándares sobre la admisibilidad probatoria no están pensados para ellos, sino para un juez técnico que además por lo general ya conocía la prueba, o sea, el mismo juez que va a decidir sobre la admisibilidad es el que después termina estando en el debate y va a decidir sobre la causa, entonces la discusión sobre la admisibilidad no tenía mucho sentido, pero ahora, en los casos de juicio por jurado, cobra aún más relevancia porque justamente el jurado no conoce sobre derecho y menos aún sobre ciencia. Entonces, pensar sobre cuál es la prueba que puede ingresar al jurado para que sea valorada es una discusión que cobra mucha relevancia hoy en día. Y luego también presiones de colectivos interesados, víctimas, políticos, etcétera, y esto creo que también lo vemos habitualmente. En el caso de Marcos Bazán había presión por parte de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Clemente también. La presidenta de la Nación se había expresado sobre que el caso sea esclarecido rápidamente, y así lo vemos en todos los casos que llegan a los medios de comunicación, la presión porque se resuelva rápido, lo que no necesariamente quiere decir que se resuelva bien. Y por último, dinero-tiempo, ¿no? Que también lo venimos charlando, ¿no? Para poder realizar una investigación eficaz es necesario contar con recursos, con dinero para poder hacerlo. Si no, es muy difícil poder realizar una investigación eficaz. Entonces, lo que termina pasando es que las condenas, por lo general, se sustentan en declaraciones testimoniales muy débiles, incluso testimonios de oídas, testimonios súper débiles que afirman haber visto cosas de distancias mm, grandes distancias, por ejemplo, haber reconocido una persona a 7 cuadras, 8 cuadras, haber visto una cara a 8 cuadras, ese es el tipo de prueba que sustenta la condena. Y no así tanto ciencias forenses, ¿no? Como pruebas más sólidas, más objetivas, eh, escasea en nuestros casos. No sé cómo terminar acá. Bueno, espero no haber ido muy rápido, espero que se haya comprendido, y lo dejo a Manuel entonces para que avance, profundice tal vez algunos de estos temas y lo vincule con el nuevo código. Gracias. Gracias, doctora Prandi, por su exposición. Bueno, le cedemos la palabra al doctor Manuel Garrido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Carla, y gracias a la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asociación de Abogados y Abogadas por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre este tema. Yo voy a tratar de ser breve, así si hay preguntas o comentarios.
podemos charlar un poco al final de la presentación. Voy a ver si puedo compartir yo, ¿no? Pero no me. Ah, Sí, puede tenés que, compartir. pero me dice que uno, a ver, pará, ahí está. Bien. Em, yo voy a hacer algunas reflexiones sobre el recurso de revisión en general y además, en particular, sobre el modo en que lo regula el nuevo Código Procesal Penal Federal. Pero no quiero quedarme solo en el Código Procesal Penal Federal porque por sus características por las características del recurso de revisión probablemente se aplique poco. Ya de por sí el recurso de revisión es un recurso que se aplica poco en la Argentina, pero bueno, en el fuero federal, digamos, menos que en otras jurisdicciones en general. La primera observación que tenemos que hacer sobre cómo está regulado el recurso de revisión, digamos, em, me interesa de alguna manera mencionar que el recurso de revisión es la vía recursiva que contemplan los códigos procesales argentinos para cuestionar sentencias firmes, sentencias condenatorias firmes, y de alguna manera sigue una tradición iniciada luego de la Revolución Francesa y que en general está regulado de manera similar en todos los países occidentales que siguen esa tradición continental. Entonces, nuestra manera de regular esto sigue esa tradición. Si ustedes comparan el Código Procesal Penal Federal con el Código Procesal Penal de la Nación vigente, eh, digamos, todavía vigente parcialmente, van a ver que no hay grandes modificaciones con todo lo que eso significa. Es decir, en general, como es un recurso que no se aplica habitualmente, se le presta poca atención y poca reflexión sobre la idoneidad de este recurso para corregir los problemas de los que hablaba Micaela. Es decir, em, por lo menos es dudosa la eficacia de este mecanismo para corregir los casos de inocencia, ¿eh? Por una serie de problemas, porque se aplica de manera formalista, porque se interpreta que las causales son taxativas, porque en la Argentina tiene poco sentido interponer un recurso de revisión cuando la persona ya seguramente va a estar en libertad cuando la condena quede firme, porque se cumple la condena en prisión preventiva, o por lo menos se cumple en prisión preventiva el tiempo necesario para obtener la libertad condicional. Eh, entonces, es una herramienta que cuando procede generalmente llega tarde. Entonces, hay un primer déficit que tiene que ver con, digamos, con que no encaja ni con los motivos de los errores, ni encaja tampoco con la realidad procesal argentina, es decir, esos procesos que son interminables antes de que la condena quede firme, y también una interpretación, como decía, formalista, que inclusive sostiene que no se puede interponer este recurso, por ejemplo, así lo interpreta el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, hasta que se agote la jurisdicción, o sea, hasta que la Corte Suprema inclusive rechaza el recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado. Entonces, aunque uno tenga pruebas de inocencia, debería desistir el recurso pendiente ante la Corte Suprema para poder interponer el recurso. Yo les pregunto a los colegas que están escuchando si a sus clientes les dirían que desistan de un recurso ante la Corte Suprema y los alentarían a hacerlo digamos, para interponer este recurso de revisión que nunca está claro si va a ser exitoso o no, por los problemas que estamos mencionando. Em, Bien, ¿cuáles son algunos de los avances en la forma en que se regula por el Código Procesal Penal Federal el recurso de revisión? Yo veo dos o tres avances.
Un avance, bueno, estas son las causales, las que tengo ahí en la pantalla, del artículo que regula las causales para la procedencia de recurso de revisión. En general se repiten las causales que ya estaban, como les decía. Fíjense que hay muchos supuestos que también son impracticables, ¿eh? Em, cuando se habla de que los hechos establecidos en la condena sean contradictorios con otros hechos establecidos en otra sentencia penal irrevocable. Bueno, es un caso de muy difícil concreción, pero sí podría ocurrir que haya prueba documental falsa o testimonios falsos en un, digamos, en un recurso, digamos, en una condena, como fundamento de una condena. Eh, Sin embargo, eh, esperar a que haya una sentencia posterior que declare en un fallo que ha habido digamos, una documentación falsa o un testimonio falso es impracticable, porque imagínense ustedes los años que lleva un proceso penal hasta lograr que esa condena por falso testimonio o por falsedad documental quede firme. Si hay que esperar a eso, generalmente eh, no va a ser posible plantear este recurso. Esto de alguna manera se morigeró porque, porque dice digamos, el Código Procesal Penal Federal actualmente que sea evidente que hubo un testimonio. Y siempre está el apartado que está marcado acá en el punto 4, que después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos que solo son unidos a los ya examinados serán evidente que el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió, o que el hecho cometido no es punible, son supuestos más bien jurídicos. Con lo cual, todos los demás incisos, o por lo menos los incisos anteriores que mencioné, pasan a ser irrelevantes, porque si hay nuevos hechos o elementos de prueba que demuestran que el hecho no existió, que no lo cometió el condenado, es irrelevante exigir que haya una sentencia condenatoria que establezca eso. Podría prescindirse de esos incisos. Por eso, de alguna manera, esta regulación de alguna manera quedó antigua. En la evolución de las regulaciones procesales sobre recursos de revisión, vuelvo a Francia. En Francia, en el año 2014, se modificó el Código Procesal Penal francés y se eliminaron todos estos supuestos y se dejó solamente uno, que después de la condena sobrevengan o se descubran elementos de prueba o elementos nuevos que demuestren la inocencia de la persona. Entonces, en este sentido, nuestro código mantiene una cosa un eh, poco sistemática, poco conveniente, que seguramente va a dar lugar a interpretaciones, como siempre, formalistas que van a obstaculizar la posibilidad de acreditar la inocencia. ¿Cuáles son digamos, cuál es la otra, digamos, la otra innovación importante de este nuevo Código Procesal Penal Federal, que admite también la posibilidad de que se canalice por vía de la revisión, aquellos casos, se canalicen por vía de la revisión aquellos casos en los cuales hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de un órgano de aplicación de un tratado individual que implique o que tenga como consecuencia la revocación de la condena. Vemos habitualmente que como medidas de reparación, generalmente la Corte Interamericana recomienda revisar determinadas decisiones judiciales. Bueno, de alguna manera la discusión sobre cuál era la vía para hacer efectivas esas recomendaciones, por lo menos en materia penal, cuando lo que está en juego es una condena, está claramente saneada, regulada por el Código Procesal Penal Federal, siguiendo una tendencia que es mundial. En muchos códigos procesales europeos se ha agregado como motivo de revisión las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, vamos en línea con eso. La dificultad en nuestro medio, ¿cuál es? eh, los años digamos, que se tarda para que haya una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual acá también tenemos un condicionante para la eficacia de, de esta vía como mecanismo de revisión de condenas. Eh,
Bien, ¿cuáles son, digamos, habiendo mencionado cuáles son los casos o las situaciones que implican una ventaja, quiero mencionar algunos de los problemas que subsisten, ¿eh? Em, Uno de los problemas que subsisten es más bien criterios de interpretación judicial, es decir, el criterio de la taxatividad. Eh, Muchos de los motivos, o bueno, algunos de los motivos que vimos como factores que generan condenas cerradas, no están, digamos, no están previstos, no podrían ser planteados como un hecho nuevo. Eh, con lo cual, la vía de la revisión puede, digamos, no necesariamente es eficaz para resolver algunas cuestiones, como por ejemplo los casos de defensa ineficaz que mencionó Micaela. Es decir, si hay un caso en donde la defensa es manifiestamente ineficaz, y eso de alguna manera favoreció el dictado de una condena, no sería el recurso de revisión, si se interpreta taxativamente, la vía para de alguna manera cuestionar una condena errada. ¿Qué otro elemento problemático eh, existe, se mantiene en la regulación y existe en todos los códigos procesales penales del país? La falta de, la falta de un estándar probatorio eh, aplicable al recurso de revisión. Es decir, en el caso de que yo tenga un elemento nuevo, eh, según la regulación, vuelvo a la filmina anterior, dice que, que hicieran evidente que el condenado no lo cometió, dice, o que el hecho no existió o que el condenado no lo cometió. El problema es que cómo interpretamos ese hacerse evidente. En general, digamos, las regulaciones de otros países tienen algunos estándares. Inclusive el Estatuto de la Corte Penal Internacional tiene un estándar claro. Es decir, cuando de haberse conocido ese elemento de prueba, probablemente la condena no se hubiera dictado. Eso es un estándar probatorio. O sea, uno en ese caso digamos, tendría claro qué es lo que tiene que probar con el recurso de revisión. Entonces, y quedaría menos librado a la decisión de los jueces. Es decir, yo tengo un elemento nuevo, digamos, no me queda claro porque la ley no lo dice, los códigos no lo dicen, y voy a depender de la jurisprudencia sobre cuánta prueba es necesaria para conmover una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Cuánta prueba necesito? Em, Voy a tener que demostrar, más allá de toda duda, que esa persona es inocente, em, que sería un estándar casi imposible de alcanzar. O basta con que demuestre que si esa prueba hubiera sido conocida, probablemente esa condena no se hubiera dictado. Bueno, son preguntas que están abiertas porque el legislador argentino no lo resuelve. Y en todo caso, habrá que, digamos, esto lo va definiendo la jurisprudencia. Hay un precedente de la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires, donde adoptan un criterio bastante abierto. No queda claro si llega a ser este de la razonabilidad o el de que se haya generado una duda sobre la responsabilidad del condenado, porque tampoco lo dice, pero se adopta un criterio amplio. Pero, sin embargo, tal como están redactados los códigos procesales argentinos, la jurisprudencia podría ser mucho más restrictiva, sobre todo teniendo en cuenta que la doctrina tradicional dice que, digamos, a todos nos inculcaron eso de que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada tiene presunción de verdad, o consolida una verdad. Entonces, en general, los jueces son bastante reticentes a admitir que se equivocaron y avanzar sobre esa verdad fijada en esa decisión pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, digamos, una crítica digamos, y un problema en la regulación argentina, que están todos los códigos, es la falta de un estándar probatorio. Es decir, digamos, también como abogados se nos presenta un dilema, decir, bueno, si no sabemos cuánta prueba necesitamos y yo tengo una prueba nueva, la presento con el recurso, a través de un recurso de revisión, o trato de conseguir más prueba, porque si no sé cuánta prueba necesito, quizás debiera, digamos, demorar la presentación de un recurso de revisión con las consecuencias que eso genera, porque la persona
podría seguir estando presa, digamos, en aras de conseguir alguna otra prueba. Y, digamos, al no haber un criterio, un estándar probatorio claro, bueno, nunca sabemos si estamos caminando sobre un terreno sólido o no. Esa es digamos, es un problema que arrastramos y que, digamos, que subsiste en esta regulación. Otro problema que tenemos, que creo que lo mencionó Micaela, o sea, nuestras normas no son claras sobre la obligación de conservar prueba biológica. Uno de los factores que mencionaba Micaela de errores judiciales tiene que ver con los problemas vinculados a la ciencia. Tampoco son claros y no hay criterios, y en esto en general no hay criterios, tampoco en el derecho comparado, sobre cuándo consideramos que la ciencia es prueba nueva. Porque en general la jurisprudencia no admite que yo venga con un perito nuevo, que diga algo distinto, me van a decir que eso ya se discutió. Entonces, hay algunos estándares exigentes sobre qué es lo que se entiende por prueba nueva en materia científica. Por ejemplo, sería prueba nueva una nueva técnica científica, el descubrimiento de un nuevo, digamos, de una nueva técnica, de un nuevo procedimiento, un cambio en los paradigmas, un cambio en la concepción científica acerca de determinadas teorías médicas, determinada teoría, lo que mencionaba también Micaela sobre el síndrome del bebé sacudido, que en algún momento, hace 40 años, era algo que la ciencia no discutía, pero que 40 años después es algo que la ciencia cuestiona severamente, algo que aparecía en las diapositivas que exhibió Micaela también, la evolución sobre la determinación de intencionalidad en un incendio, que es un tema en donde la Argentina hace agua por todos lados. ¿eh? En general, los casos que nosotros nos llegan sobre esto son conclusiones hechas por personas que no aplican los manuales científicos, que además se actualizan cada 2 años a nivel global. Generalmente hay una estimación hecha por unos bomberos que se basan en la práctica, eso está todo mal. O también los propios políticos que instalan esa intencionalidad. Todos este verano, sin que se haya hecho ningún peritaje serio, vimos como los diarios decían que los incendios en la Patagonia, que aparte se daban en múltiples lugares, en la Patagonia Argentina, en la Patagonia chilena, decían que eran intencionales. Y se encarceló a personas sobre la base de algo que se instaló sin ningún tipo de fundamento científico. Entonces, eh, tenemos, digamos, digamos, bastantes discusiones o bastante poco claro también el panorama o la definición de qué sería prueba nueva en materia científica. Entiendo yo que es, como les decía, una teoría nueva, un avance en la ciencia, descubrimientos nuevos, o, por ejemplo, la opinión de expertos en una determinada área del conocimiento que no hayan sido convocados en un juicio. Por ejemplo, este tema de los incendios es fundamental. Cada 2 años cambian determinados criterios. Si en base al manual vigente en el momento de la condena se aplicaron determinados criterios que luego son abandonados, bueno, eso habilitaría el planteo de un recurso de revisión, ¿no? Bien, sin embargo, tenemos algunas dificultades. No tenemos normas claras sobre conservación de prueba biológica. En Estados Unidos, eh, toda la revolución del movimiento de inocencia de la que habló Micaela se basó esencialmente en la aplicación de la prueba de ADN a las pruebas biológicas que habían sido conservadas. Es decir, había normas que obligaban a conservar durante tiempos bastante extendidos la prueba biológica sobre la cual se había dictado la condena, prueba biológica que se había examinado con procedimientos científicos deficientes, vistos desde fines del siglo XX y desde el día de hoy. Entonces, había habido conservación en adecuadas condiciones de elementos biológicos que luego, examinados a la luz de las técnicas de ADN, ofrecieron o permitieron eh, aclarar la situación de muchas personas inocentes que habían sido condenadas con supuesto, o digamos, supuestamente sobre bases científicas. Entonces, en nuestro medio subsisten problemas porque no hay normas que obliguen a conservar en condiciones adecuadas. Inclusive tenemos normas que obligan a destruir
la prueba biológica pasado determinado tiempo. Por ejemplo, hay una acordada vigente en la provincia de Buenos Aires que dice que si pasó un año del momento del peritaje y ninguna de las partes pide que se conserve, entonces se procede a su destrucción. Em, Otro problema que existe, que tampoco es abordado por la legislación argentina, es el tema de los costos, sobre todo que son relevantes cuando estamos hablando, por ejemplo, de pruebas científicas. Entonces, si uno quiere llevar a cabo un nuevo peritaje, un peritaje de ADN sobre esa prueba, un nuevo examen de ADN que revise las conclusiones de dictámenes anteriores, eso supone un costo que, que en general las personas que son seleccionadas por el sistema penal no pueden afrontar. Eh, entonces, ahí claramente hay un obstáculo de acceso a la justicia, un obstáculo a la posibilidad de demostrar la inocencia. En algunos países civilizados se prevén fondos para financiar la producción de determinadas pruebas cuando sean onerosas y la persona que quiera producir esa prueba acredita al menos la verosimilitud del derecho que está planteando. Bueno, ninguna de esas situaciones está prevista por por nuestro régimen jurídico en ninguna de las provincias. En general, la defensa oficial puede ser que tenga recursos, eh, pero bueno, en general, si no existen esos recursos, la defensa oficial no, no hay manera de afrontar los costos importantes que generalmente tiene la prueba científica. Em, o prueba necesaria para demitificar algunos casos de ciencia basura o pseudociencias, como mencionaba Micaela, los casos de junk science. Es decir, si uno tiene que demostrar que es una junk science, quizás tenga que recurrir a expertos que no necesariamente están disponibles y que por lo general requieren una erogación relevante de recursos que las personas seleccionadas por el sistema penal no tienen. Una innovación que introduce el código, este Código Procesal Penal Federal, generalmente los recursos de revisión en las provincias tienen dos etapas. Una primera etapa en la cual se evalúa si se deja sin efecto la condena. Eh, digamos, y en ese caso, la posibilidad de reenviarlo a un nuevo juicio. Generalmente, cuando se deja sin efecto una condena, el tribunal puede o bien absolverlo directamente, por ejemplo, si aparece viva la persona muerta en el homicidio, bueno, es obvio que no tiene sentido reenviar el caso a un nuevo juicio. Hay otros casos en donde es posible reenviar, o sea, se deja sin efecto la condena y se reenvía a un nuevo juicio, que es lo que sucede en general en los códigos procesales de provincia. En el Código Procesal Penal Federal hay una innovación. No se contempla el reenvío, sino que el tribunal que decide sobre el recurso de revisión tiene que resolver inmediatamente la absolución. Em, Esto, digamos, lo que de alguna manera subyace en esta reforma es la idea de la prohibición del ne bis in idem. Se considera digamos, el legislador el que redactó este texto, de alguna manera está considerando que ese reenvío implicaría un bis in idem, con lo cual establece que el tribunal que conoce del recurso de revisión resuelva directamente la responsabilidad, o sea, digamos, sobre la inocencia, se hace lugar al recurso de revisión. Esto habrá que ver cómo funciona en la práctica, porque puede ser un obstáculo a que se acoja a un recurso de revisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso que mencioné de la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires, en donde aparece nueva prueba, un nuevo testigo que cuestiona la conclusión condenatoria de la que se había derribado, uno de los criterios que toma en cuenta la Cámara de Casación para adoptar un criterio probatorio, un estándar probatorio más bajo para admitir el recurso de revisión es que va a haber un nuevo juicio. Con lo cual, para dejar sin efecto la condena, adoptan digamos, un estándar probatorio más bajo. Básicamente traducido, lo que dice la Cámara de Casación es lo siguiente. Bueno, aparece un testigo que dice algo contradictorio con lo que dijeron otros testigos en el juicio.
vamos a abrir el recurso, vamos a acoger el recurso de revisión, vamos a dejar sin efecto la condena, porque en todo caso acá hay una situación de duda que habrá que examinar, digamos, con un nuevo juicio, con toda la prueba del nuevo juicio, y allí, digamos, y allí veremos si hay certeza o se demuestra la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Y por lo tanto adoptan un criterio amplio. Quizás esta regulación novedosa del Código Procesal Penal Federal pueda, digamos, ojalá no suceda, pero podría funcionar como un desincentivo para abrir recursos de revisión eh, o para exigir estándares probatorios altos para recursos de revisión que, como les decía antes, son muy difíciles es muy difícil acceder a un estándar muy exigente, sobre todo cuando ha pasado el tiempo, cuando hay pruebas contradictorias. Entonces, digamos, esto puede llegar a ser un problema. Habrá que ver sobre la marcha cuántos recursos de revisión se presentan y si esto funciona como un desincentivo para los jueces al momento de hacer lugar o no a una acción o recurso de revisión. Em, Otro problema que tampoco aborda el Código Procesal Penal Federal es el tema de las reparaciones. Em, En general, digamos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana contemplan el derecho de indemnización eh, de las personas condenadas por sentencia firme por error judicial. Eh, Lamentablemente, la jurisprudencia es muy restrictiva. ¿eh? En general, la jurisprudencia administrativa, que es la que resuelve estas cuestiones, es muy restrictiva. La ley de responsabilidad estatal nacional también es restrictiva, al establecer que no hay responsabilidad judicial por actos lícitos, y hay una vieja jurisprudencia de la Corte muy restrictiva que no toma en cuenta estos criterios fijados por el derecho internacional. Nosotros estamos tratando de promover precedentes que mejoren esto. Em, este mes se dictó una sentencia en la provincia de Buenos Aires, en el caso de González Nieva, bastante auspiciosa en primera instancia, donde de alguna manera la jueza que dicta la sentencia se aparta de la jurisprudencia tradicional de la Corte hiperrestrictiva que lamentablemente reiteró en el año 2024, o sea que hace poco que la Corte, en realidad la Corte se adhiere a un dictamen de la Procuradora Monti que repite esas categorías vetustas de la jurisprudencia de la Corte en esta materia. Bueno, en general en algunos códigos provinciales se establece un piso mínimo de reparación cuando procede el recurso de revisión. Bueno, el Código Procesal Penal Federal no lo hace y bueno, digamos, esto, eh, digamos, no sé si debiera estar resuelto en el Código Procesal Penal Federal. Quizás debiera haber una ley especial que establezca con claridad cuáles son las reparaciones y que amplíe también el espectro de reparaciones a los casos en donde después de mucho tiempo de proceso, aunque la sentencia no haya quedado firme, que es el caso contemplado en los tratados internacionales, finalmente eh, la persona se absuelta, como nos ha ocurrido con varios casos de la Corte en donde luego de mucho litigar y con las personas habiendo estado detenidas 15 años, 13 años, finalmente la Corte Suprema Federal deja sin efecto las condenas y es evidente que se trata de personas inocentes a las que se le armaron causas. De hecho, eh, la Corte Suprema ha dictado varios fallos en los últimos 5 años o 10 años, donde deja sin efecto estas, digamos, condenas que no habían pasado no estaban firmes, pero estas personas, como les decía, habían estado muchísimo tiempo presas, pese a ser inocentes. Entonces, eh, quizás habría que revisar o aclarar mediante una ley especial también
las reparaciones aún en esos casos. Y lo mismo que también habría que aclarar que el recurso de revisión puede ser interpuesto inclusive antes que la sentencia quede firme. Muchas veces la prueba nueva aparece cuando en el medio de un caso. Y con esto quiero terminar contando un caso en el que nosotros nos presentamos como amigos del tribunal, en donde es un caso muy particular, pero que muestra estos problemas, que, mm, que es un caso en el cual al acusado se lo condena por lesiones gravísimas, en un caso en que se considera que se aplica la teoría del síndrome del bebé sacudido. Básicamente, la teoría del síndrome del bebé sacudido considera que se dan tres síntomas en el niño o la niña. Eso demuestra que ese niño fue sacudido inmediatamente antes de que aparezcan los síntomas. Esto es algo absolutamente controvertido por la ciencia contemporánea. Sin embargo, en un caso de la provincia de Buenos Aires, eh, hay un dictamen médico del médico forense que dice que esto es síndrome de bebé sacudido y es el único dictamen científico que abona o producido en la causa. ¿Eh? Entonces, no hay discusión sobre la cuestión teórica que fundamenta la aplicación de esa teoría, porque digamos, la defensa no estaba advertida de esta controversia científica que hoy existe. Entonces, en realidad no hubo contradicción sobre digamos, sobre el punto fundamental que en definitiva determina la condena de esta persona. Entonces, eh, nosotros nos presentamos como amigos del tribunal ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires cuando ya la persona ha sido condenada. Y, y bueno, es una información nueva que no fue materia de la controversia. Digamos, si por las cuestiones formales que tienen que ver con la introducción de prueba nueva no se puede introducir hasta que la sentencia no quede firme, entonces habrá que esperar durante años a que la sentencia quede firme para poder introducir este factor como un elemento relevante para un recurso de revisión. Entonces, debiera admitirse la posibilidad de interponer el recurso de revisión, que la doctrina lo admite, pero la jurisprudencia no, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para plantear prueba nueva, por ejemplo, en materia científica. Bueno, yo lo dejo acá, voy a sacar esto, a ver si puedo sacarlo. ¿Cómo hago para dejarlo? Ahí dejé de compartir, ¿no? Sí, ahí dejo de compartir, doctor. Muchas Bien. gracias por su exposición. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Ahí nos están pidiendo el PowerPoint. No tenemos problema en compartirlo. No sé si hay una lista de mails, si la asociación tiene la lista de las personas interesadas o se la pasan a la comisión. Nosotros no tenemos problema en compartir el Power. Perfecto, si la puede pasar a la comisión, le agradecería y lo compartimos con toda la gente que está anotada. No sé si quieren hacer alguna pregunta a la doctora Prandi, al doctor Garrido. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me gustaría hacerle una consulta. A cualquiera de los dos o a los dos. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel y Micaela. No, yo les quería consultar porque, bueno, como bien contó Micaela, la condena errada resulta un monstruo que tiene un montón de cabezas y un montón de aristas y cada una de ellas demanda un debate súper amplio. Lo que yo noto en común que todas ellas, para poder resolverse, para no llegar a esa instancia de condena errada, requieren de una regulación, requieren de una intervención del Estado para regular determinadas cuestiones. Que, por ejemplo, en Estados Unidos existió la decisión política del Congreso en intervenir, por ejemplo, en lo que es la ciencia o en generar reglas de evidencia o en regular de alguna manera el proceso penal para no llegar a esa instancia de condena errada. En esta experiencia que tienen ustedes desde Proyecto Inocencia Argentina, eh, ¿lograron despertar o lograron ver interés político a cualquier nivel, ya sea nacional o provincial,
en querer tomar medidas de fondo o en impulsar medidas de fondo en que se vea el problema que representa la condena errada en Argentina y en querer tomar decisiones para resolver en alguno de todos esos aspectos? Gracias por la pregunta, Juan Pablo. Em, Sé que vos estás impulsando una iniciativa para mejorar la regulación en estas cuestiones. Eh, Mira, en Estados Unidos, efectivamente, como decís vos, se generó, digamos, todo un movimiento a partir de la determinación de estos casos de errores, pero eso llevó muchos años y muchos casos. Y además, digamos, la presión vino también desde el ámbito científico. Eh, digamos, yo lo que diría es que nuestras expectativas son que aquí suceda algo similar. eh, y, y aplaudimos tu iniciativa. Digamos, digamos, nuestra expectativa es que a medida que haya más casos que cobren estado público, esto genere una sensibilidad y una mejora en la legislación y un interés político. Hoy en día, no, digamos, la agenda no pasa, la agenda de la política en temas penales no pasa precisamente por estos temas, lamentablemente. Eh, Todo el movimiento de inocencia lo que busca es, eh, a través digamos, lo dijo Micaela, digamos, sobre los pilares de trabajo, del trabajo del movimiento de inocencia. O sea, el litigio en casos de condenas cerradas, el trabajo con estudiantes y la promoción de reformas legislativas. Entonces, eh, de alguna manera, digamos, la expectativa es que cuantos más casos haya, esto vaya generando una mayor conciencia, un mayor interés, tanto del mundo de la ciencia como también de la política. De hecho, en los casos que litigamos, digamos, muchas veces hacemos hincapié en, en el derecho, también en el derecho de las personas a contar o a disponer de los avances de la ciencia. Entonces, también acá además de los derechos propios del debido proceso, hay derechos que tienen que ver, si estamos hablando de la ciencia, también de disponer o de poder eh, disfrutar o beneficiarse de los avances de la ciencia. Entonces, eh, creo que es necesario una discusión en el ámbito de las ciencias forenses, de alguna manera similar a las de Estados Unidos. Por supuesto que hay una cuestión política detrás, también que, que bueno, digamos, en Estados Unidos también la agenda avanzó con la comisión presidencial que en su momento designó Obama. Luego que se fue Obama, esa comisión se disolvió. Eh, Además de la sensibilización, obviamente también hay un tema de agenda de la ciencia o de la agenda política sobre la ciencia, y esto es una opinión personal, digamos, estos no son los tiempos más propicios para los avances científicos o para la valoración adecuada de la ciencia, lamentablemente. Le cedemos la palabra al doctor Pablo Actis, que tenía unas preguntas para hacer. Puede abrir. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Bueno, yo quería Sí, se te escucha preguntarle, bien, ¿eh? bueno, gracias, al doctor y a Micaela también. Eh, yo en realidad soy estudiante de abogacía, pero sobre todo soy víctima de una causa armada en Paraná, Entre Ríos. En alguna oportunidad ya tuvimos una reunión con Micaela y bueno, ellos están estudiando mi caso. Lo que me interesaba mucho que mencionaba el doctor era sobre una defensa ineficaz. En mi caso, desde el inicio del proceso, tuvimos una defensa ineficaz. Eh, de hecho, mi abogado me abandona
en un momento porque le ofrecieron un cargo como defensor público, eh, ascendido por decreto, y me quedo sin defensa en un momento. Lo principal en mi caso fue me acusaron de homicidio agravado por el vínculo, eh, lo cual mi pareja se quita la vida y el papá de ella era juez del Superior Tribunal de Entre Ríos, en el mismo lugar donde me procesan y condenan. Y hubo irregularidades desde el principio hasta el fin, hasta el día del debate. En un principio, por no desestimar la causa o el accionar de las pericias, cuando realizan una autopsia errónea con un montón de falencias y tampoco fui notificado cuando a mí me imputan y realizan una causa a mis espaldas, digamos, no me permiten poner un perito de parte en su debido momento y tampoco se pudo desestimar esa autopsia mal realizada. Con mi pareja actual enviamos la autopsia a numerosos médicos forenses y todos llegan a la misma conclusión de que es un suicidio, de que está mal hecha y bueno, cada uno aporta una irregularidad nueva a la pericia, que es el eje central de la causa, digamos, y de la condena también. Eh, Hoy mi único recurso sería la revisión. Me encantaría saber si se puede utilizar la, alguna nueva técnica o en el caso de la ineficacia de la defensa, o tal vez si se puede hablar sobre la mala praxis y demostrando el mal accionar de los médicos forenses del momento, si se puede o sirve para lograr una revisión. Gracias. ¿Contesto yo, Mica? ¿Sí? Porque si no estoy contestando todo yo. Em, bueno, digamos, lo que vos estás planteando precisamente son esos puntos que mencionamos como problemáticos. O sea, por un lado, el tema de la defensa ineficaz que no está prevista en el recurso de revisión. Entonces, ¿qué caminos explorar si realmente hay una defensa ineficaz para hacerlos valer? Eh, y además, ¿cuáles son los estándares para considerar a una defensa ineficaz? La Corte tiene varios fallos sobre defensa ineficaz. En general, la jurisprudencia comparada es bastante restrictiva porque considera que para abrir la revisión de una condena en casos de defensa ineficaz tiene que ser un caso de ineficacia grosera de la defensa. O sea que en principio hay un estándar bastante exigente. No se considera meramente defensa ineficaz una defensa opinable. Se debió plantear alguna estrategia que no planteó. Siempre cuando hay una condena firme uno ya tiene un montón de obstáculos, porque en general está la idea de que no se le permite a la persona que perdió un caso echar mano de una estrategia de la que no echó mano durante el proceso, porque escogió plantear la teoría del caso de una determinada manera. Entonces no es un tema de opinión sobre cuál hubiera sido la mejor defensa, sino que la defensa ineficaz tiene que ser un caso de grosera eh, deficiencia en la actuación del defensor. Entonces, hay que ver en cada caso si se alcanza ese estándar y tenés dos problemas. Alcanzar el estándar y después cómo canalizarlo. Que además esto me lleva a otra reflexión. En general, los casos de condenas cerradas son casos en los que se combinan los factores que mencionó Micaela. En general, esos factores aparecen combinados. Eh, cuando, cuando los que investigan el tema de condenas cerradas se plantean una pregunta diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que hace que
tal caso terminó en una condena cuando hay otros casos que con semejantes problemas terminaron en una resolución. Bueno, generalmente, eh, eh, digamos, lo que hace que en muchos casos terminen en condenas cerradas es la combinación de determinados factores. Vos mencionás otro elemento más, que es el tema de las deficiencias en las ciencias. En este caso, eh, las conclusiones a las que se arribó en una autopsia. Entonces, ahí tenés el otro problema que yo mencionaba antes. ¿Cuándo estamos hablando de prueba nueva en una ciencia? Entonces, para una revisión seguramente no alcanzaría con un nuevo perito que diga lo contrario de lo que dijo el perito que actuó en el juicio, sino que tiene que haber un elemento novedoso, que no es una opinión nueva, sino es una teoría nueva, eh, una disciplina científica que no, digamos, en la que no participó antes. O sea, hay que ver cómo en un caso, el tuyo o en general, cualquier caso en el cual esté en juego la conclusión del médico forense, no basta con traer un médico que diga algo distinto, porque no se considera prueba nueva. Entonces, Bien. esa sería mi respuesta. Después hay que ver los detalles de cada caso. Mi respuesta es un poco genérica sobre los puntos conflictivos que vos estás planteando. No sé si Mica querés agregar algo. Me pareció súper completo. Es lo que afrontamos diariamente en nuestros casos, que no es solo conseguir la prueba nueva, sino que esa prueba nueva además llega al estándar que requiere el código, que es extremadamente restrictivo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para hacer a los doctores? Yo tengo un comentario más sobre algo que dijo Juan Pablo antes. Él hacía referencia bueno, a todo el movimiento. O sea, hay documentos de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, la Comisión Presidencial de Ciencias de Estados Unidos, y mi pregunta tiene que ver yo te pregunto, Juan Pablo, sobre, claro, sobre qué conocimiento hay o qué relevancia le dan a esos documentos que son lapidarios, ¿no? O por lo menos son trascendentes. Entonces, en el mundo científico, más allá de que hayan sido emitidos en Estados Unidos, ¿qué impacto tienen? Porque es algo que nosotros manejamos con nuestros estudiantes y que planteamos en las clases y a veces en nuestras presentaciones, pero, pero el impacto mayor debería ser en el ámbito de la ciencia forense, ¿no? Los abogados Sí, estamos más lejos. debería ser. La realidad es que el 90% de quienes ejercen como perito en la Argentina no los conocen. Y si los conocen, no los manejan o saben de oído que son críticos, pero no están muy al tanto de las críticas. De hecho, basta agarrar cualquier pericia para seguir leyendo conclusiones fehaciente, categórico, indubitable, 100% de certeza, eh, y conclusiones de ese estilo, contradiciendo lo que plantea el informe del 2009 de la Academia Nacional de Ciencias y que después plantea el PICAST del 2016. Entonces, la realidad es que son dos informes lapidarios y que deberían ser el ABC de todo perito. Cuando vos entras a estudiar criminalística, deberían arrancar de esos dos informes para adelante, porque fueron refundacionales verdaderamente para las ciencias forenses. El tema está en que en Argentina no se conocen, no llegaron. Yo creo que acá actúa mucho la barrera idiomática, a pesar de que se hicieron algunas traducciones de los dos informes. Eh, Dentro de la enseñanza de las ciencias forenses o de la criminalística, estamos con un paradigma antiguo todavía. Entonces, ahí es donde yo detecto la falla de los institutos de formación, que vienen reproduciendo un paradigma que ya quedó obsoleto. Y en base a eso, los forenses que egresan, los criminalistas que egresan, siguen repitiendo esos mantras. Entonces, creo que esa es una falencia importante. El tema está en que a la justicia muchas veces eso le sirve. Entonces, el otro día planteaba la pregunta de cuándo un abogado pide reconsiderar o rever las conclusiones de una pericia. Cuando la pericia dice lo que no le sirve para su teoría del caso, si no, no la revisa. Entonces, hay muchas pericias que, como dicen lo que el abogado, ya sea fiscal o defensa, le sirve, no plantean
no se ponen a analizar si está bien o mal hecha. Entonces hay un problema. Pero por eso planteo que esto de las condenas erradas para mí es multidimensional. No es ni solo de las ciencias forenses, ni de los fiscales, ni los defensores, ni de los jueces. Necesita un abordaje integral, y hasta tanto yo creo no haya una decisión política de tomar medidas de fondo, porque otra cosa que también entiendo es que los cambios tienen que venir de arriba hacia abajo. Es muy difícil impulsarlos de abajo hacia arriba, como estamos tratando de hacer con esta comisión reguladora de ciencias forenses. Pero la realidad es que si no hay una decisión política de implementar un cambio real, esto va a naufragar. Por eso te preguntaba cuál era tu opinión acerca de si habías conseguido algún interlocutor o alguien que se interese, que diga, "Che, esto de de las condenas cerradas es un problema". Como sí pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos la Academia Nacional de Ciencias hace ese informe lapidario porque se lo pide el Congreso. No es que nació de los científicos o salió de la ciencia hacia el poder político. El poder político detectó el problema a raíz del Proyecto Inocencia y le pidió a la Academia Nacional de Ciencias que le haga un informe que fue terrible. Sí, está muy bueno lo que planteas, pero bueno, claro, el tema eh, requiere, me imagino yo, un número de casos, que el tema cobre más relevancia en los medios, o sea, hay un camino que recorrer. Y te quiero contar, porque ahora me acabo de acordar, dos cositas quería mencionar, pero me acabo de acordar a raíz de tu comentario de ahora, eh, una experiencia terrible que tuvimos en el caso de Marcos Bazán. Marcos Bazán, la condena, para el que no conoce el caso, la condena se basó en un perrero que decía que el señor Tula, que decía que su perro ladraba en la casa de Bazán y por lo tanto la víctima había estado cautiva en la casa de él. La víctima había sido víctima de un femicidio llevado a cabo por una persona a la cual después se llegó por el celular, que era una persona con un problema de salud mental. O sea, se sabe quién es el que mató a la víctima, que no era Bazán. Pero a Bazán supuestamente lo condenan porque el perro ladra en su casa. Una prueba manipulada absolutamente. eh, un chanta total, o sea, una persona que no tenía ni título secundario, el experto en odorología, que había sido convocado para que dijera eso, ¿no? Eh, y, y bueno, el Congreso Nacional sacó una declaración. El Congreso Nacional sacó una declaración, porque claro, cuando nosotros empezamos a trabajar el caso, demostrando que era toda una mentira, que era un farsante, una persona que no tenía ningún fundamento científico, nada, una, una declaración del Congreso, de una comisión del Congreso, diciendo que elogiando la acción de esta persona de Tula, o sea que tiene una declaración del Congreso Nacional, un delincuente con una declaración del Congreso Nacional alabando sus calidades técnicas. Entonces, eh, nada, está filmado en el juicio como yo me volví loco en esa audiencia, preguntándole, eh, porque yo tuve que ir a buscar quiénes eran los integrantes de la comisión que habían votado eso. Obviamente que no había ninguno que tuviera ni un título científico de nada. Solamente una de las integrantes de la comisión era una psicóloga y firmaron esa chantada en el Congreso. Entonces, si vos me estás diciendo si hay algún interés en rescatar la ciencia, bueno, está ese antecedente que es absolutamente espantoso, donde esta persona después fue al Congreso, sacó fotos en el despacho de la diputada que había promovido ese reconocimiento, todo para hundir al acusado con prueba falsa sobre la base de un tipo que era bueno, un total mentiroso, como el que acaba de ser condenado ahora en el caso de Astudillo Castro, otro de nuestros favoritos, de nuestros casos favoritos. Que también era En- vecino destacado ¿Qué? por una, que también era vecino destacado por una autoridad legislativa de Viedma. Y Por no es eso el la. único que tiene reconocimientos Pero del bueno, uno de Congreso. los factores, ahí pusimos como factores que inciden en las condenas cerradas, la intromisión de la política. En el caso de Bazán, inclusive, eh, surgió del juicio que la fiscalía había sido intervenida, entre comillas, por agentes de inteligencia en una investigación penal. Eh,
sea, digamos, la política corre bastante lejos de la ciencia. Sí, Ojalá eso se esa, revierta. Por ahí habría que trabajar con la Comisión de Ciencia del Congreso, hay comisiones de ciencia. Por ahí habría que hacer un trabajo. Tomo tu sugerencia y podríamos trabajar juntos en esto. Eh, y otra cosa que me acabo de acordar, eh, una reflexión a partir de lo que vos dijiste sobre la teoría del caso. El problema es que muchas veces la teoría del caso se arma a partir de informes científicos que los abogados no cuestionan porque no saben qué problemas puede tener un informe científico. Nosotros estamos a punto ahora de hacer una presentación en un caso, una revisión en un caso, en donde hay un informe de ADN que está mal hecho. Eh, ¿Qué pasa? El abogado defensor, cuando ve el informe de ADN, por esta cuestión de la que hablaba Micaela, de la sobrevaloración de las ciencias, el abogado dice, bueno, un informe de ADN del banco de datos genéticos, nada, me arrodillo y armo una teoría del caso sin discutir eso, porque ¿cómo voy a discutir un informe de ADN? Si la ADN es la probatio probatísima. Entonces tengo que pensar una estrategia de defensa distinta, porque ni se le pasó por la cabeza al abogado la posibilidad de que hubiera habido un error en el informe. El informe está mal, está equivocado, está mal hecho. Entonces, vos vas a ver el juicio y la discusión es sobre cuestiones que no pasan, que tratan de encontrar una explicación a la presencia del ADN en la ropa del acusado, cuando en realidad no había ADN de la víctima en la ropa del acusado. Pero el abogado tuvo que armar la teoría del caso porque de alguna manera sobrevaloró esa prueba de ADN, prueba que fue sobrevalorada después por la jueza. La jueza, cuando dicta la condena, dice, miren, no hay ninguna prueba que encaje. Pero bueno, pero el informe de ADN dice que hay ADN de la víctima en la camisa del acusado. ¿Y cómo llegó el ADN ahí? Y el ADN nunca llegó ahí porque nunca estuvo ahí. Entonces, tu teoría del caso la armaste sobre la base de un informe que de alguna manera no cuestionaste. Además, poner un perito de ADN. En general, todos los peritos genetistas son todos de organismos oficiales. O sea que no puedes conseguir uno que no sea oficial. Entonces, de por sí ya tenés un problema de accesibilidad a esa especialidad científica y el costo. Y además la sobrevaloración. O sea que ahí tenés un problema serio. Y el otro ejemplo también es el del síndrome de bebé sacudido, que hoy ya mencionamos varias veces, en donde también hay un informe de un médico que dice que síndrome de bebé sacudido, la defensora le consulta al médico de la defensoría, al perito, a la perita de la defensoría, si estaba bien la conclusión del perito oficial, y le dice, sí, está bien, esto no es síndrome de bebé sacudido. No habían leído, tampoco el perito de la defensa oficial tampoco estaba al tanto de esta controversia científica. Entonces, ¿qué hace la defensa? Arma su teoría del caso, dando por sentado que el informe está bien, pero dice, bueno, pudo haber sido sacudido, pero bueno, pero no pudo haber sido sacudido por otra persona, o se pudo haber caído accidentalmente, o sea, sin cuestionar la esencia de esa prueba que claramente es una prueba controversial. ¿Y por qué se arma la teoría del caso así? Y bueno, por factores de este tipo, de limitaciones que tienen que ver con otro tipo de problemas. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Más preguntas. Si no hay ninguna pregunta más, si les parece, quiero agradecerles al doctor Garrido, a la doctora Prandi, y damos por finalizada la charla. Muchas gracias a todos por haber participado en este encuentro. Excelente la charla. Me llevo varios disparadores de lo que han manifestado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Y gracias a los interesados que se conectaron. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Excelente. Muchísimas gracias. Buenas Chao, noches. buenas noches. Hasta luego.